revelado, solo ella aceptó al humilde granjero y descubrió un amor increíble y transformador, en medio de prejuicios y llamas de esperanza. En un pequeño pueblo de México, todos miraban a Javier con desdén. La gente se preguntaba cómo un hombre tan humilde, con su modesta granja, pudo merecer un lugar en su comunidad. Su rutina diaria era un constante y doloroso recordatorio de su situación económica. Sin embargo, el corazón de Javier latía con la fuerza de 1000 sueños. Se levantaba al amanecer, arando la tierra con la esperanza de que sus cultivos prosperaran, que su familia, compuesta por su esposa e hijos, tuviera un futuro mejor. Pero el peso de las miradas críticas de los demás lo seguía a cada paso. A pesar de todo, Javier sonreía. Su verdadera riqueza era su familia. Fue un día soleado cuando Ana apareció en su vida. Ella, una elegante ingeniera que retornó de la gran ciudad, parecía un destello de luz en su oscura existencia. Desde el primer instante, Javier quedó cautivado no solo por su belleza, sino por la autenticidad que emanaba. A través de sus conversaciones bajo el cielo estrellado, Ana descubrió en Javier una profundidad emocional que había buscado y nunca hallado en su mundo superficial. Sin embargo, el amor floreciente de Javier y Ana no tardó en verse amenazado. Cuando la madre de Ana se enteró de su relación, se quedó horrorizada. Para ella, un granjero no era un candidato viable para su hija, que debía ser un símbolo de éxito y estatus. Ana estaba entre la lealtad a su familia y el amor que comenzaba a sentir por Javier. La presión la aplastaba. Las semanas pasaron, cada una marcada por momentos compartidos y miradas furtivas. Pero en la cúspide de esta felicidad, un incendio arrasó el pueblo, amenazando a sus habitantes. Cuando las llamas comenzaron a devorar lo que conocían, Javier no dudó un segundo. Se arrojó al caos, ayudando a salvar vidas. Mientras su madre lo observaba con orgullo, las miradas de desdén se transformaron por primera vez en admiración. Para Javier, este era su momento de redención, su forma de demostrar que no era inferior a nadie. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cuando el humo se disipó y la tranquilidad volvió al pueblo, Javier regresó a casa, no solo con la satisfacción de haber ayudado a salvar a muchos, sino también con un cambio en la percepción sobre su valor. Ana, viendo su valentía, entendió que el amor no se mide por posesiones, sino por el coraje y el compromiso con los demás. Sin embargo, su familia seguía siendo una sombra amenazante. La confrontación inevitable con sus padres se acercaba. Ese encuentro estaba cargado de expectativa y tensión. Ana se sintió dividida, temiendo las reacciones de su familia, mientras Javier, decidido, se presentó ante ellos con palabras firmes que resonarían en el silencio de la sala. Pero, en el momento más crucial, el corazón de todos temblaba ante la posibilidad de un cambio. Sus ojos se encontraron, y en el aire flotaba la pregunta que podría desequilibrar su mundo: ¿podremos aprender a ver el verdadero valor de una persona más allá de su estatus? Esa pregunta quedó suspendida, dejando a todos al borde del abismo, preguntándose si el amor de Javier podría romper cadenas invisibles o si sería condenado a ser un amor prohibido, para siempre. La tensión en el aire era palpable. Ana sentía que los latidos de su corazón resonaban en el silencio de la sala, marcando un ritmo que parecía burlarse de su determinación. Su madre, con el ceño fruncido, la miraba con unos ojos plagados de decepción y expectativa. Al lado, su padre mantenía un semblante serio, como si estuviera esperando a que su hija diera un paso en falso. ¿Acaso no ves que este hombre no es más que un granjero? Tu futuro, Ana, mereces algo mejor, sentenció su madre con una voz cargada de reproche. Ana sentía que sus fuerzas flaqueaban, pero recordó la mirada decidida de Javier, su valentía al enfrentar las llamas, su disposición a sacrificarlo todo por el bien de los demás. Eso era lo que importaba, pensó. No la máquina de la ciudad ni el título que colgaba en su pared, sino el corazón de un hombre que enfrentaba la adversidad con esperanza.
Él es más que un granjero, respondió Ana, sus palabras surcando el aire como un rayo de sol tras una tormenta. Su corazón, su bondad, eso es lo que realmente cuenta. Luchó por quienes lo rodeaban, incluso cuando no tenía por qué hacerlo. El padre de Ana cruzó los brazos, su expresión se endureció. Eso no paga las cuentas, hija. Y no menosprecies la importancia de un estatus en esta vida. Pero Javier, sintiendo el peso del juicio sobre sus hombros, dio un paso adelante, los ojos fijos en los de su prometida. Sé que no tengo riqueza, ni grandes títulos que mostrar. Pero lo que tengo es amor, un amor verdadero. Estoy dispuesto a dar lo mejor de mí para hacerla feliz. Ana sintió que las palabras de Javier lavaban un poco la tensión en el ambiente. El silencio era pesado, como un manto que no dejaba respirar. Las palabras de Javier resonaban en el corazón de todos los presentes, un eco de verdad que desafiaba las normas impuestas. Las miradas se encontraban y el ambiente podía sentirse cargado de una energía nueva. Una chispa de posibilidad. La madre de Ana, aunque todavía escéptica, se sintió conmovida por la sinceridad de Javier. A lo lejos, algunos vecinos, que habían comenzado a escuchar la conversación, murmuraban entre ellos, sorprendidos por el coraje del granjero que había sido elogiado por sus actos heroicos. Quizás el amor no se trataba solo de dinero y estatus, pero, de repente, una voz familiar rompió el murmullo. ¿Estás loca, Ana? Esto no es un cuento de hadas. Tu vida está en juego, intervino Estela, la prima de Ana. Una joven llena de ilusiones pero atrapada en los prejuicios. No puedes cambiar lo que la sociedad ve. ¿Y qué hay de lo que yo siento?, gritó Ana, dando un paso hacia su prima. ¿Acaso eso no cuenta? ¿Estamos condenadas a seguir un camino que otros trazan por nosotros? Toda la sala se quedó muda. Había un desafío, una apertura hacia un diálogo que nunca se había considerado. Ana sintió que el aire vibraba con nuevas posibilidades. Sin embargo, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Las dudas de su familia no eran fáciles de deshacer. Los murmullos no se desvanecerían tan rápido como sus esperanzas lo deseaban. Javier, parado firme a su lado, le dio la mano, como un ancla en medio de la tormenta emocional. Ahora mismo, lo más importante es que sepas que estoy aquí para ti, cueste lo que cueste, le dijo en voz baja, mientras sus dedos entrelazados parecían enviar un mensaje silencioso de amor y apoyo. Ana le sonrió, pero en sus ojos había una tristeza profunda. La pregunta que flotaba en el aire era tangible: ¿lucharía contra todo y todos por el amor que sentía? La reacción de su familia no había hecho más que amplificar su incertidumbre. Y aunque sentía la determinación de Javier, el peso del amor desbordante traía connotaciones complejas y dolorosas. En un giro inesperado, la puerta se abrió de golpe, y apareció la madre de Javier, con una mirada de desesperación. Javier, tenemos que irnos. Hay un problema más grande que nos espera. El instante siguiente se llenó de confusión y miedo mientras todos se giraron hacia la nueva llegada, una nueva crisis que parecía buscar cerraduras donde aún había puertas abiertas. ¿Qué está pasando?, preguntó Ana con angustia, su corazón latiendo frenéticamente. La respuesta que recibió cambiaría el rumbo de todo lo que creía tener claro. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La mirada angustiada de la madre de Javier y la tensión palpable en la sala hacían que una sombra cubriera su corazón. Los animales han enfermado, lanzó su suegra en un susurro tembloroso. Un brote, no creo que sea solo una simple gripe. Hubert, el veterinario, dice que hay un riesgo inminente para la granja. Necesitamos actuar rápido. Las palabras resonaban en la sala como un eco de preocupación que hizo que el ambiente se cargara aún más. Ana miró a Javier. Sus ojos eran un mar de determinación, pero el brillo de su mirada también estaba poblado de miedo. La lucha que habían levantado por su amor parecía mínima frente a la tormenta que se avecinaba. Voy contigo, dijo Javier, decidido a enfrentar lo que fuera necesario. Sin vacilar, se giró hacia Ana, su mano aún entrelazada con la de ella. No me dejes sola en esto, Javier, pidió Ana, sintiendo como el clamor por su amor se unía a la urgencia de la situación. Yo nunca te dejaría. Te prometo que regresaré, contestó él, la voz teñida de una fuerza que solo el amor puede aportar. Sin embargo,
Las palabras de consuelo no eran suficientes para ahogar la ansiedad que se cernía sobre Ana como un negro nubarrón. Mientras los vecinos murmuraban en el fondo, ella podía sentir la presión de los juicios. Después de todo, estar al lado de un humilde granjero no solo había comprometido su futuro a los ojos de su familia, sino que ahora podría comprometer su bienestar con cada segundo que pasaba. La incertidumbre se tornaba más palpable. La madre de Javier la empujó suavemente hacia un lado. Vamos, necesitamos moverte enseguida. Hay muchas granjas involucradas. Ana se quedó paralizada, viendo cómo su amor se alejaba, dividido entre la promesa del día de mañana y la inminente oscuridad de la situación presente. ¿Qué pasaría con ellos? ¿Con su familia? ¿Con su amor? El aire se volvió pesado, como si el mundo entero hubiese dado un giro inesperado. Necesitamos unir a la comunidad, hay que actuar rápido, se escuchó desde el fondo. Otros comenzaron a discutir sobre cómo ayudar. La sala se llenó de voces, algunas llenas de esperanza, otras ahogadas en desánimo. Ana, casi como un espectador de una obra en la que no quería estar, se sintió frustrada y fuera de lugar. ¿Y si Javier no volvía? Su mente empezó a divagar en lo peor y rápidamente sacudió esas ideas, obligándose a pensar en el amor que compartían. Finalmente encontró su voz. «Todos podemos ayudar», gritó, y las miradas se volvieron hacia ella. «Si nos unimos ahora, podremos salvar no solo la granja de Javier, sino también todo lo que hemos construido juntos». Su corazón latía con fuerza mientras observaba el efecto que sus palabras tenían sobre los demás. Así es. Una comunidad unida puede lograr lo imposible. La voz de su madre se alzó, aunque con una mezcla de incredulidad. La sala se llenó de pequeños murmullos de acuerdo, y Ana comenzó a ver una chispa de acción en la mirada de los demás. Pero antes de que pudieran planear cómo actuar, la puerta se abrió de nuevo, esta vez con una fuerza explosiva, y un grupo de hombres entró con rostros empapados de preocupación. «Ana. Javier necesita tu ayuda. El brote ya ha empezado a afectar a nuestras tierras, también». Todo su ser se heló ante la noticia. Sin embargo, su determinación se encendió como una llama. Ella era la clave en esta batalla, y sabía que el amor no solo debía sobrevivir. Debía luchar. Miró a su madre y luego a su padre y entendió que ahora todos debían ser parte de la solución. «Vamos a trabajar juntos», insistió, dando un paso firme hacia el frente. «Javier necesita todo nuestro apoyo, y yo no puedo dejarlo solo. Vamos a salvar nuestras tierras». Con la comunidad reunida, una chispa de esperanza empezó a crecer mientras todos se preparaban para enfrentar el desafío. Sin embargo, una sombra oscura de dudas todavía planeaba sobre ella. ¿Podría realmente superar el juicio de su familia y la ansiedad del corazón golpeando con fuerza? La lucha apenas comenzaba, y Ana se encontraba en la encrucijada entre el amor y el deber. Con cada acción que tomaban, la atmósfera vibrante se cargó de una nueva energía. Pero mientras Ana miraba a su alrededor, se pregunta, ¿qué sacrificios estarían dispuestos a hacer todos? ¿Y a dónde la llevaría esa lucha, cuando todo estaba en juego? Las respuestas aún estaban por llegar, pero justo cuando la comunidad comenzaba a moverse, un grito desgarrador resonó en el aire. «El ganado está en peligro, vámonos todos ahora». Ana sintió que su corazón se hundía. ¿Estaba realmente lista para enfrentar el caos que se encontraba al otro lado de esa puerta? Ana dio un paso atrás, la presión en su pecho aumentando mientras su mente luchaba por traducir lo que esas palabras significaban. El aire estaba denso de preocupación y miedo, pero una chispa de determinación brillaba en su corazón. El caos era inminente, y todos dependían de ella. «Vengan. Vamos», gritó, saliendo por la puerta y sintiendo cómo la comunidad la seguía poco a poco. Las sombras de la incertidumbre y la desesperación se hacían más prominentes, y el eco de sus pasos resonaba en el suelo polvoriento. La granja, su refugio recién conquistado, se había convertido en el campo de batalla donde iba a luchar por su amor. A medida que avanzaban, un grito de alarma cortó el aire. «Hay un foco de contagio cerca. Los animales están en riesgo». El alboroto creció, como si el mismo cielo estuviera sintiendo el temor. Ana miró a su alrededor y vio el rostro de sus vecinos, sus amigos y su familia,
reflejando lo mismo que sentía. Debemos actuar rápido. Si no nos unimos, el daño será irreversible, exclamó, su voz resonando con la fuerza de su pasión. La multitud se detuvo brevemente, tomando aliento antes de que un viejo granjero, con cicatrices en las manos que contaban historias de décadas en la tierra, levantara la mano. Ana tiene razón. No es solo la granja de Javier, es la comunidad entera. Todos debemos poner de nuestra parte, añadió Ana, viendo cómo los rostros se iluminaban con nuevo fervor. Si tenemos esperanza, podemos salvar a nuestros animales y a cada uno de nosotros. Los murmullos crecieron en un torrente de apoyo. Hombres y mujeres comenzaron a coordinarse, corriendo hacia sus casas para armar kit de suministros, medicinas y todo lo necesario. Ana sintió sus fuerzas revitalizadas, pero su corazón aún latía con incertidumbre. ¿Lograrían contener la crisis? Mientras se movían, las viejas estructuras de la granja aparecieron ante su vista. La tierra había sido cultivada por generaciones, y una mezcla de orgullo y miedo la atravesó. Esto lo haremos por el amor y la esperanza que hay en cada uno de nosotros, murmuró más para sí misma que para los demás, mientras el grupo se preparaba. De repente, vio a un niño pequeño que lloraba en un rincón, su madre lo consueló abrazándolo con una ternura palpable. Eso acabó de romper la coraza de Ana. Su corazón se llenó de una profunda emoción. Aquí no solo estaban enfrentándose al daño a su forma de vida, estaban defendiendo un futuro, construyendo un lazo que unía a toda la comunidad. Un grito de la madre de Javier la sacó de su reflexión. «Ana. El veterinario necesita ayuda. Está por llegar y no tiene más tiempo». Con el llamado en su mente, Ana asintió, corriendo junto a su suegra hacia los establos. El olor a paja y el sonido de animales inquietos la recibieron cuando llegaron. El veterinario, un hombre de rostro cansado, miró hacia ellas. «No hay tiempo que perder. Necesito que distribuyan estos medicamentos rápidamente. Si podemos actuar antes de que se propague más, quizás podamos salvar algo», dijo, su voz un eco de urgencia. Ana tomó la caja que le ofrecía. Las instrucciones y el peso de la responsabilidad le cayeron sobre los hombros. «Nosotros vamos a hacer esto. Regresaremos con cada medicamento que se necesita», afirmó con una resolución renovada. Mientras el sol comenzaba a ponerse, las sombras cubrían las instalaciones. En ese momento, se dio cuenta de que lo que estaba en juego no era solo el bienestar de los animales o incluso la granja de Javier. Era el futuro de su amor, de ellos como pareja y de una comunidad que se levantaba en la adversidad. Fue entonces cuando escuchó un sonido desgarrador, un cencerro que sonó demasiado cerca. «¿Qué fue eso?», gritó, y pronto se dio cuenta de que el verdadero caos estaba desatándose. ¿Podrían contendrá la situación antes de que fuera demasiado tarde? Su pulso se aceleró mientras lo comprendía. Las esperanzas podían desvanecerse en un instante. Ana sabía que tenía que mantenerse firme, pero lo que no esperaba era la llamada que recibiría momentos después. Una sombra de verdad que cambiaría el rumbo de todo. El sonido resonó como un eco profundo en su pecho, y Ana sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Las sombras de los árboles se alargaban, y el ocaso destellaba colores intensos por el oeste, en contraste con la creciente ansiedad que se cernía sobre ellos. Se volvió hacia su suegra, quien también parecía atrapada en la repentina tensión. «¿Qué ha pasado?», preguntó, su voz temblando. «El ganado se ha descontrolado. Las ovejas han cruzado al campo de maíz», respondió la mujer, su mirada inquieta. Ana sintió un estremecimiento recorrerla. No podían perder más en este momento crítico. «¡Rápido! Hay que reunirlas», gritó, y sin pensarlo, corrió hacia donde el sonido del estruendo era más fuerte. El terreno se convertía en un campo de batalla a medida que los animales corrían descontrolados, dando vueltas entre los cultivos. Otros ya estaban en acción, sus voces resonando en la tarde amarilla, intentando contener el pánico. Un grupo de hombres y mujeres trataba de redirigir a las ovejas. Ana se unió a ellos, sintiendo la adrenalina fluir. Gritando instrucciones y al mismo tiempo intentando atrapar a los animales que se escabullían entre las ramas. Un sentimiento ardiente la impulsaba a no rendirse, y a cada salto que daba, cada vez más se sentía como una líder en medio de aquel caos.
¿El veterinario no puede ayudar si las ovejas se sueltan y se propaga el contagio por toda la granja? Reflexionó en voz alta, y de repente se dio cuenta de que cada grito, cada voz de su comunidad se unía en una sinfonía de determinación. Se estaban organizando, moviéndose con un único propósito, como si 1000 corazones latieran al unísono. Mientras un grupo se ocupaba de mantener a las ovejas a raya, otro empezó a buscar cualquier indicio de contagio en los animales. Ana corrió hacia un lado, buscando entre la confusión. Fue en ese momento que una imagen la detuvo en seco. Javier estaba en el centro de todo, agachado, tratando de calmar a una oveja asustada. Era un rostro familiar, y en esa fracción de segundo, el amor se mezclaba con la ansiedad que la rodeaba. Javier, gritó, y él levantó la vista, su expresión de alivio al verla también era visible. «Estamos juntos en esto». «Tú puedes hacerlo», le dijo con voz firme. Ana se sintió reconfortada por su presencia. Era como si ese momento de conexión los esclavizara a un nivel más profundo que antes. Cuando lograron juntar a los animales y regresarlos a su lugar, sus cuerpos estaban agotados, pero en el aire flotaba una chispa de esperanza. Todo lo que estaban haciendo, cada instante de lucha, resonaba en sus corazones. La noche había caído por completo, el cielo oscurecido, y las estrellas aparecieron tímidamente, como si decidieran darles un poco de luz en medio de la adversidad. Ana se detuvo un momento, apoyándose contra la cerca. «¿Lo logramos?», preguntó en voz baja, mirando a Javier, sintiendo la fortaleza que emanaba de él. Él sonrió, agotado, pero su mirada era chispeante. «Lo logramos juntos, Ana». Pero antes de que pudieran celebrar, un grito desgarrador emergió de la oscuridad. Un grito que heló la sangre de Ana. Era el veterinario, su voz resonando con una alarma clara y directa. «Los cerdos también están enfermos, y hay que actuar ya. No hay tiempo». El corazón de Ana se detuvo un instante. La noche que había comenzado esperanzadora ahora se convertía en un laberinto de decisiones críticas y urgentes. ¿Hasta dónde llegarían para proteger a su comunidad? Mientras sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, supo que la lucha apenas comenzaba. Con un nuevo estallido de determinación, se miraron, y sin intercambiar palabras, se unieron a los demás. La comunidad, ahora más unida que nunca, se disponía a enfrentar un nuevo y aterrador desafío. ¿Podrían obtener los recursos necesarios a tiempo para salvar a los cerdos? Las respuestas estaban a punto de revelarse, pero Ana sentía claridad en su pecho, no estaban solos. Enfrentando la oscuridad, con la luna como testigo, un nuevo terror se avecinaba, y Ana supo, en lo más profundo, que los secretos que habían mantenido en el pasado pronto estallarían. ¿Qué otra verdad debía enfrentar? ¿Y cómo podrían resistir un golpe que amenazaba con destruir todo lo que habían construido? La lucha no solo iba a ser por sus animales, sino por su existencia misma. El aire se volvió denso, y con cada respiración, Ana sentía como su pecho se apretaba más. El grito del veterinario aún resonaba en sus oídos, una pesadilla que parecía cobrar vida en la penumbra. «Los cerdos», se repetía en su mente como un mantra. Era una crisis tras otra, cada desafío llevándola al límite, pero Ana se negó a ceder ante el miedo. «Javier, tenemos que actuar rápido», le dijo, sintiendo la chispa de su propia determinación resonar en su voz. Él asintió, su semblante certero reflejaba que ambos comprendían la magnitud de lo que estaba en juego. La granja no era solo un lugar, era su hogar, su futuro. Y todo lo que amaban dependía de su capacidad para actuar en equipo. La comunidad estaba tomando posiciones. Algunos llevaban linternas que iluminaban el camino, otros preparaban los medicamentos que el veterinario había traído de urgencia. Ana se sentía parte de un pueblo hecho de acero, donde cada miembro aportaba su fuerza, y eso la llenaba de esperanza. «Vamos a reunirlos en el establo», sugirió el veterinario mientras revisaba a su equipo. «Si hay un brote, es crucial que se aíslen de inmediato y se evalúe la situación». El corazón de Ana se aceleró. El establo estaba cerca de su hogar, un lugar donde tantas risas habían resonado, pero ahora necesitaba convertirse en un espacio de salvación. Mientras llevaban a los cerdos, la multitud se organizaba para hacer un pasillo, y Ana sintió que cada mirada y cada mano estirada estaba llena de confianza. Era un testamento a lo que habían construido juntos.
1, 2, 3, vamos, gritó, y juntos comenzaron a empujar el grupo hacia el establo. El pánico de los animales resonaba en sus oídos, pero Ana se centraba en el trabajo, en el movimiento constante. La adrenalina la mantenía en marcha, pero también una voz interna que le decía que estaban en la pelea por su vida. Al llegar, Ana tomó un respiro. Había cerdos de pie, otros en el suelo, algunos emitían sonidos de angustia. Con manos aún temblorosas, el veterinario comenzó a examinar a los animales mientras la comunidad observaba en silencio. Las miradas preocupadas se cruzaban, había un entendimiento tácito entre ellos, estaban todos involucrados y todos importaban. En un momento de calma, Javier se acercó a ella. «Eres increíble, Ana. Te veo brillar en medio de esto», dijo, sus ojos claros reflejando admiración y confianza. Ana sintió calor en su pecho. «Esto no es solo por mí, es por todos nosotros», respondió, tomando su mano. Pero lo que parecía un respiro se vio interrumpido. Un grito repentino emergió de uno de los hombres que ayudaban. «Hay un cerdo que no reacciona. ¡Rápido!». La tensión volvió a llenar el ambiente, cada segundo era ahora crucial. Mientras se apresuraban a ayudar, Ana sintió un escalofrío recorriendo su columna. No solo luchaban por los animales, sino que lo que pasaba con ellos también revelaba quiénes eran como comunidad. Y en ese momento, con un cerdo en estado crítico y desesperación en el aire, tuvo una revelación. ¿Y si esto no solo se trata de la enfermedad de los animales?, pensó. ¿Y si había algo más profundo detrás de este brote? La idea hizo eco en su mente. Su corazón latía con fuerza al comprender que no solo enfrentaban una crisis de salud animal, sino un misterio que amenazaba el corazón de su hogar. Ana giró la cabeza hacia el veterinario, sus ojos buscando respuestas. ¿Qué no estaban diciendo? Mientras esperaba que él hablara, su mirada se encontró con la de Javier, y en su conexión sentía que quizás estaba al borde de descubrir algo que cambiaría todo. El silencio en el establo se rompía con los pálpitos de los cerdos, pero Ana sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Qué secretos se desatarían al revelar la verdad de esta calamidad? Esa noche, la oscuridad prometía más que sombras, traía consigo el eco de verdades ocultas que todavía debían salir a la luz. La tensión en el establo era palpable. Mientras el veterinario se apeñuscaba junto al cerdo caído, Ana sintió que el tiempo se alargaba. Cada segundo parecía una agonía, como si el destino de todos ellos dependiera de ese momento. La comunidad aguardaba en un silencio casi reverente, el murmullo sutil de la preocupación fluyendo entre ellos. «Venga, ven aquí», exclamó el veterinario, dirigiéndose a dos hombres que sostenían linternas. «Necesito más luz aquí, rápido». La urgencia en su voz obligó a Ana a moverse, a absorber el miedo que la consumía y canalizarlo en acción. Se acercó al veterinario y pudo ver el cerdo, su respiración era irregular, y el brillo de sus ojos se apagaba lentamente. «Ayúdame a mantenerlo tranquilo», dijo el veterinario, y Ana rápidamente se arrodilló junto a él. Con un pañuelo, acarició el cerdo, susurrándole palabras reconfortantes, mientras la angustia se transformaba en un eco profundo en su interior. Lo que hizo que esa noche fuese crucial no era solo la salud de los cerdos, sino la fortaleza de su comunidad y la densidad de los secretos que se avecinaban. Mientras tanto, Javier se unió a un grupo que discutía sobre la comida para los cerdos. Él tomaba un papel de liderazgo, supervisando las tareas y organizando a los demás. Ana lo miró de reojo, admirando su capacidad para encontrar claridad en medio del caos. Sin embargo, esa admiración se entrelazó con un profundo temor. ¿Cómo podrían sobrevivir a esto? ¿Era posible que el brote que amenazaba a sus animales también les afectara de una forma más profunda? El veterinario finalmente miró hacia arriba, sus ojos cansados estaban llenos de una revelación. «Esto no es un problema aislado. He visto síntomas similares en otras granjas de la región», explicó, su voz un murmullo serio. «Parece que hay algo más siniestro en juego. Esto es una crisis que puede afectar a muchas más fincas». Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La posibilidad de que un riesgo mayor acechara no solo su hogar, sino a toda la comunidad, se alojó en su corazón como un peso que apenas podía sobrellevar. Miró a su alrededor y vio a sus vecinos, sus amigos y sus familiares.
Sus rostros, llenos de angustia, ahora eran el reflejo de su propia preocupación. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Javier, interrumpiendo sus pensamientos. Su voz sonó firme, pero Ana notó una leve duda en ella. Necesitamos actuar rápidamente. Es hora de alertar a las autoridades, y no solo eso, haremos un seguimiento de cada animal de la granja, respondió el veterinario, su mirada fija en todos los que escuchaban. Ana sintió una chispa de determinación. Esto es lo que somos, levantó la voz con fuerza. No solo somos granjeros, somos una comunidad. Es momento de unir fuerzas y proteger lo que tenemos. Si nos mantenemos juntos, podemos salir adelante. Las palabras resonaron con eco en el corazón de todos. La decisión estaba tomada y quien fuera que estuviera detrás de la calamidad que se avecinaba tendría que enfrentarse a la unidad de un pueblo. Sin embargo, a medida que se organizaban para tomar acción, Ana no podía sacudirse la inquietante sensación de que todos estaban atrapados en las garras de un suceso que iba más allá de lo esperado. Algo dentro de ella sabía que esa crisis podría hacerles descubrir no solo sus fortalezas, sino también los secretos más oscuros e insospechables del presente. De repente, un grito distante resonó fuera del establo. «Ana, ven aquí». Su voz quebrada llegó como un llamado urgente, y su corazón se detuvo un momento. ¿Qué podría estar pasando ahora? Mientras corría hacia la fuente del grito, comprendió que tal vez estuvieran a punto de descubrir algo que cambiaría su destino para siempre. A medida que la noche se hacía más oscura, la verdad que todos habían estado ignorando estaba a punto de salir a la luz. ¿Sería lo que necesitaban para salvarse, o los llevaría a un abismo del que no podrían regresar? Ana aceleró el paso, su corazón latía desbocado mientras sus pies parecían apenas tocar el suelo. El aire frío de la noche se le metía en los pulmones, mezclándose con la sensación de pánico que la envolvía. Al salir del establo, la luz de la luna iluminaba apenas el camino y el murmullo de la comunidad se tornaba lejano. «Ana». La voz provenía de su amigo Miguel, que estaba cerca de unos arbustos. Su figura se recortaba en la oscuridad. Se notaba la preocupación en su rostro y el brillo de sus ojos reflejaba un miedo palpable. Es mi padre. Está en el granero. No sé si está bien». El estómago de Ana se revolvió. Sin dudarlo, se adentró en la bruma de incertidumbre que se cernía sobre ellos. «Vamos, Miguel, vamos rápido». Juntos corrieron hacia el granero, cada paso resonando como un llamado a la acción. Cuando llegaron, la escena que se presentó ante ellos era desoladora. Don Sergio, el padre de Miguel, yacía en el suelo, con un rastro de sangre en su frente. Un golpe, al parecer, lo había dejado inconsciente. Ana se arrodilló junto a él, sintiendo que el mundo se detenía nuevamente. Allí, frente a ella, yacía un hombre que había dedicado su vida a cuidar de su familia y sus animales. «Miguel, pásame una linterna». La voz de Ana sonó firme, pero en su interior una tormenta de emociones la asaltaba. La angustia, el temor y la necesidad de mantener la calma se entrelazaban en su pecho. Mientras Miguel buscaba la linterna, Ana se ocupó de evaluar la situación. «Don Sergio, escúcheme, todo estará bien. Voy a cuidar de usted». Sus palabras fueron como un mantra, intentando infundir esperanza. Al encender la luz, la imagen se tornó más nítida. «Llama a un médico», gritó Miguel, su voz temblorosa apenas contenía la desesperación. Ana asintió y comenzó a buscar su teléfono. Sin embargo, en su mente empezaban a aflorar preguntas inquietantes. ¿Qué pasó? ¿Por qué estaba así don Sergio? ¿Este incidente tendría relación con el brote que acechaba a su comunidad? La tensión creció cuando Miguel dejó escapar un grito de horror. «Mira, hay marcas de pisadas. Aquí, en el suelo». Ana se giró rápidamente y sus ojos se fijaron en las huellas que se desvanecían en la parte trasera del granero. Eran inusuales, no parecían pertenecer a un animal conocido. Algo muy extraño estaba sucediendo, y el corazón de Ana latía como un tambor de guerra. «¿Qué es lo que está pasando aquí, Ana?». La pregunta de Miguel la sacó de su ensimismamiento. La realidad pesaba sobre sus hombros, como si cada descubrimiento les acercara más a una verdad aterradora. Miró una vez más a su amigo y vio la incertidumbre reflejada en su rostro.
No lo sé, Miguel, pero tenemos que averiguarlo mientras esperaban ayuda. La oscuridad empezaba a tomar forma a su alrededor. Los ecos de la comunidad se mezclaban con sus temores, y Ana sintió que la unidad de su pueblo podía ser más frágil de lo que pensaban. Algo siniestro acechaba en la penumbra. Escucha, dijo Ana, tomando la mano de Miguel con firmeza. No podemos quedarnos aquí sin hacer nada. Si esto tiene que ver con lo que está pasando, debemos contarle a los demás. Debemos unirnos. Al mirar a su alrededor, el granero ya no era solo un refugio de confusión, se había convertido en el epicentro de un misterio que amenazaba a todos. La determinación que había sentido antes estaba regresando con avidez, y en su interior una pregunta comenzaba a tomar forma. ¿Qué secretos aún permanecían a la espera de ser revelados justo en ese instante? Un sonido rompió el silencio, un ruido sutil, como un susurro distante que se deslizaba entre las sombras. Todos los caballos en el corral comenzaron a relinchar, inquietos, como si presintieran el peligro. ¿Escuchaste eso?, preguntó Miguel, dando un paso atrás. Ana asintió, el aliento atrapado en su garganta. La sensación de que lo peor estaba por venir la invadió. Sí, y creo que debemos ir ahora. Hay algo más aquí, Miguel. Algo que no comprendemos. Mientras se precipitaban fuera del granero, Ana sintió que estaban al borde de descubrir algo que no solo podría cambiar su vida, sino que también podría desvelar los secretos más oscuros de su comunidad. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una pregunta persistía: ¿estarán listos para enfrentarlos? Ana y Miguel corrían hacia la oscuridad, sintiendo que la noche se cerraba a su alrededor como un manto opresor. El latido de su corazón resonaba en sus oídos, junto con el retumbar de los cascos de los caballos que aún relinchaban con una ansiedad palpable. Las sombras se alargaban, y cada escaso rayo de luna parecía teñido de una inquietud que no podían ignorar. «Miguel, ¿qué pasó?» «Necesitamos respuestas», preguntó Ana, mientras se ajustaba la linterna en su mano. «No podemos dejar que esto se quede así». «¿Pero, a quién le contamos?» «La gente se asustará». Y si hay algo más detrás de todo esto, la voz de Miguel se quebró, y su ansiedad se transformó en determinación. «Tienes razón, tenemos que hablar con alguien que entienda». Mientras caminaban con rapidez hacia el pueblo, Ana se sentía ensordecida por la tensión. El aire frío y nítido de la noche parecía vibrar en respuesta a sus emociones. La idea de que don Sergio pudiera estar en peligro y el misterio que rodeaba las extrañas huellas la llenaban de una inquietud profunda. La comunidad siempre había sido un refugio, una familia en la que cada miembro se cuidaba, pero ahora esa idea se tambaleaba al llegar a la plaza, donde algunas luces todavía titilaban en las ventanas de las casas. Encontraron a varios vecinos reunidos en murmullos. Hombres y mujeres compartían rumores, sus rostros iluminados por la tenue luz de una farola. Ana y Miguel se acercaron un poco más. «¿Qué está pasando?», preguntó Ana, su voz resonando con urgencia. Todos se giraron hacia ellos, y pudo ver la mezcla de preocupación y miedo en sus ojos. «Hay algo extraño en el campo», respondió Clara, la dueña de la tienda de abarrotes. «Los animales están inquietos, y algunas cosechas han sido dañadas sin explicación aparente. Todos están hablando de un posible ataque de algo que no podemos ver». Miguel intercambió miradas con Ana. «Nosotros encontramos a don Sergio en el granero. Está herido, y hay huellas raras en el suelo». Las palabras de Miguel provocaron un murmullo en el grupo. Una sombra de duda y desconfianza pareció cernirse sobre ellos. «¿Qué tipo de huellas?», preguntó un hombre de pie, con preocupación escrita en su rostro. «No parecían de animales conocidos, eran más grandes, más profundas», explicó Ana mientras sus manos apretaban la linterna. La sensación de incertidumbre la invadió nuevamente. «Eso es», exclamó Clara de repente. «Las historias que nos contaban nuestros abuelos sobre criaturas que viven en el bosque, que vienen a buscar lo que es suyo». Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y si esas historias eran más que leyendas? Los murmullos se intensificaron y la tensión aumentó en el aire. La comunidad parecía estar dividida entre el miedo y la necesidad de actuar, algo que hasta ahora parecía impensable. «Escuchen», intervino Ana, buscando que todos la miraran. «Lo que está pasando no puede ser ignorado. Si don Sergio está herido, hay que ayudarlo.
Debemos unirnos y descubrir la verdad detrás de esto. No podemos permitir que el miedo nos divida. La mirada de los vecinos se fue suavizando, pero la inquietud permanecía. Un hombre mayor, conocido por su sabiduría, se acercó. Tienes razón, Ana. Juntos somos más fuertes, pero debemos ser cautelosos. La magia del miedo reside en su sombra. Podemos hacer un grupo de búsqueda, propuso Miguel, obligándose a mirar a todos a los ojos. Nada de separarnos. Debemos encontrar las respuestas antes que el miedo crezca. Ana sintió una chispa de esperanza. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que cualquier respuesta que encontraran podría cambiar todo lo que creían. ¿Qué pasaría si la comunidad se transformaba por completo? Mientras se preparaban para actuar, Ana no podía sacudirse la sensación de que dentro de aquellas sombras algo verdadero los acechaba, listo para ser revelado. Pero, ¿qué tipo de verdad estaban a punto de descubrir? ¿Serían lo suficientemente valientes para enfrentarlo? El viento susurró entre los árboles, y a lo lejos un aullido resonó. La noche estaba lejos de terminar, y el reto que enfrentaban apenas comenzaba. El amanecer se asomó entre las montañas, bañando el pequeño pueblo en una luz cálida que prometía esperanza. Ana y Javier estaban en pie, listos para enfrentar la jornada que marcaría un antes y un después en sus vidas. No obstante, el silencio era pesado, la angustia de la noche anterior todavía colgaba en el aire. La comunidad se había unido como nunca. Mientras el sol se elevaba, Ana se dirigió a la plaza donde los vecinos comenzaban a congregarse, sus rostros reflejando una mezcla de determinación y miedo. Ana sintió el apoyo palpable que le transmitían. En cada mirada, en cada gesto, había un pacto silencioso de lucha y amor. Hoy es el día para enfrentar nuestras sombras, anunció Ana, su voz firme resonando en el corazón de todos los presentes. No solo luchamos por nuestros animales, sino por el futuro de nuestra comunidad y el de nuestras familias. Necesitamos saber la verdad detrás de lo que está pasando. Los murmullos pronto se intensificaron y en medio de la multitud, Miguel fue el primero en alzar la voz. Nosotros ya hemos visto lo que puede hacer el miedo. Ahora es momento de erradicarlo, de tomar nuestro destino en nuestras manos. La energía vibrante en el aire se tornó contagiosa. Ana podía sentir que cada latido resonaba con un propósito renovado. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero no estaba sola. Javier se acercó a ella, tomando su mano con ternura. Aun en medio de la adversidad, estoy contigo. Siempre con la comunidad unida detrás de ellos, comenzaron a trazar un plan para investigar lo que había estado afectando a sus tierras y animales. La energía colectiva era palpable, y por primera vez, el temor comenzaba a ceder ante la esperanza. Mientras se dirigían al bosque que rodeaba la granja, Ana tomó un momento para observar a su alrededor. La belleza del paisaje contrastaba con el miedo que había acechado a su pueblo. Pero ahora, cada paso se sentía más firme, cada respiración era consciente. Al adentrarse en la espesura de los árboles, un silencio incómodo envolvía el grupo. Cada crujido de ramas se sentía como un recordatorio de que la naturaleza misma podía ser un aliado o un enemigo. Mientras avanzaban, Ana notó las huellas en el suelo, las mismas que había visto en el granero. Eran aún más evidentes ahora, como si un nuevo crimen estuviera a punto de revelarse más adelante. El grupo se detuvo al llegar a un claro. Allí, en el centro, encontraron algo inesperado, una vieja cabaña, cubierta de hiedra y con las puertas entreabiertas. Debemos entrar, dijo Javier, su voz resonando con decisión. Ana asintió, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. No sabía qué descubrirían, pero comprendía que el enfrentamiento era inevitable. Al cruzar el umbral, el aire se llenó de un fuerte olor a humedad y descomposición. La iluminada linterna de Miguel reveló polvo acumulado y restos de objetos que parecían antiguos. Algo no estaba bien, su instinto se lo decía. Rápidamente, comenzaron a explorar lo que parecía ser un refugio olvidado. En la esquina de la habitación, Ana encontró un viejo diario. Con manos temblorosas, lo abrió y comenzó a leer en voz alta. El bosque es tanto un hogar como un peligro. Extrañas criaturas vagan entre nosotros, buscando venganza por aquellos que han dañado su esencia.
Las palabras pesaban en el aire, sembrando una semilla de inquietud. El grupo se miró entre sí, atónitos. Parecía que aquello no solo se trataba de una crisis animal. La historia de su pueblo se entrelazaba con el misterio del bosque y sus secretos. ¿Por qué nadie habló de esto antes?, preguntó Clara, su voz quebrada por la incredulidad. Ana podía sentir la tensión crecer. La verdad se volvía aún más compleja. Quizás hemos estado tan concentrados en nuestros estatus y en mantener las apariencias, que hemos ignorado nuestra conexión con la naturaleza y sus espíritus, reflexionó Javier, su mirada fija. Si esto nos ha afectado, debemos reconciliarnos con lo que hemos olvidado. Un murmullo de asentimiento recorrió el grupo. No solo debían enfrentarse a las criaturas del bosque, sino también a su propia historia y a cómo la habían olvidado. La comunidad se sentía más unida que nunca, comprendiendo que estaban al borde de un cambio trascendental, tanto interno como externo. Mientras abandonaban la cabaña, Ana tomó la mano de Javier y sintió la fuerza que emanaba de él. Su amor era ahora un faro, guiando a su comunidad a través de la oscuridad. Sabía que el verdadero combate comenzaría en las próximas horas, no solo por sus animales, sino por la esencia misma de su hogar. A medida que regresaban al pueblo, el sol comenzaba a descender, proyectando sombras que alargaban el día. Pero en el interior de Ana, una chispa encendida brillaba más intensamente. La comunidad estaba lista para luchar, no solo por lo que era visible, sino también por lo que había permanecido en la penumbra durante demasiado tiempo. Hoy nos enfrentamos a nuestras verdades, proclamó Ana mientras el grupo se reunía una vez más en la plaza. No nos esconderemos en la sombra. Esta noche, uniremos nuestras voces y corazones para sanar y proteger lo que amamos. La respuesta fue un grito fuerte y unísono de apoyo, y por primera vez en mucho tiempo, el pueblo se sintió verdaderamente unido. La lucha no había terminado, pero eran más que una comunidad, eran una familia. Y en esa conexión, que brotaba de las raíces mismas de su hogar, encontró la verdadera esperanza que prometía transformar su vida para siempre. Ahora, sé parte de este viaje. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Comenta tus sentimientos sobre este final y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más,